Bendiciones del Altísimo, mis amados, les amamos, les bendecimos. Continuamos con nuestro seminario de líderes gobernados por el Espíritu. Hoy con un tema muy importante, muy interesante. Un buen líder se pone los zapatos de sus discípulos para entender sus necesidades. Y pues obviamente, nuestro maestro de maestros, aquel hombre que pudo haber enseñado de todo porque era maestro en todo, era maestro en la oración, era maestro en hacer milagros, era maestro en sanar enfermos, era maestro en echar fuera demonios. Sin embargo, simplemente dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso, de él pudimos y hemos aprendido, y el mundo entero, la creación misma ha aprendido de él, pero simplemente le dio por decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. A Jesús, al Señor de señores, al Rey de reyes, el admirable, al Dios fuerte, al príncipe de paz. Imposible no hablar de él y hacer una presentación como esta. Imposible no decir que es la raíz de David, el primogénito, el unigénito, el principio y el fin. Sin duda alguna, Jesús. Entonces, Jesús, qué mejor que poder hablar de Jesús cuando se trata de ponerse en los zapatos de, ponerse en los zapatos de. Esa es una verdad que nadie va a discutir, no vamos a discutir, no estamos interesados en convencer a nadie, y menos hombres y mujeres de Dios como ustedes, el cual lo entendemos a la total perfección que Jesús se puso nuestros zapatos, se vistió de hombre, y cuando digo de hombre, digo se vistió de ser humano, siendo Dios, y se hizo semejante a nosotros y siervo. Entonces, sin duda alguna, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Hijo de José, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, Jesús. Entonces, demos inicio. Eh, Jesús es buen Señor. Siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué Jesús es buen Señor y Satanás es mal Señor? Permítame, se lo dije hace algunos meses, pero permítame, yo hago un juego de palabras. Aunque la Biblia nunca muestra a Jesús, a Satanás como Señor, permítame hacer un juego de palabras. Jesús es buen Señor porque él, siendo Dios, se hizo hombre y siervo. Por lo tanto, entiende todas las necesidades de nosotros. Satanás es un mal Señor porque nunca quiso sujetarse ni servir. Por eso él es déspota y despiadado con sus siervos, porque nunca se puso en su lugar. Vuelvo y digo, es un juego de palabras, porque la Biblia nunca llama a Satanás Señor, porque solo hay un Señor, solo hay un curios, solo hay un dueño de todo, solo puede haber un dueño de todo, y se llama Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que Satanás, Jesús, es un buen Señor, porque sencillamente Él se puso los zapatos nuestros. Jesús nos entiende porque Él es siervo y él fue siervo. Satanás nunca puede entender a los que le siguen a él. ¿Por qué? Porque Satanás nunca ha querido ser siervo. Satanás nunca ha querido ser siervo. Por eso todos los que sirven a Satanás, todos los que sirven al diablo, todos, sin excepción alguna, terminan muertos, suicidándose en la miseria, hogares destruidos, familias destruidas, en el dolor, en la amargura, gritando en un hospital como locos. Muchos han muerto, otros han desgraciado sus vidas, porque los que sirven al diablo tienen a un Dios que no les importa, mientras que nuestro Dios no busca adoración, sino que a él le interesan los adoradores. A Satanás no le interesan los adoradores, él solamente busca adoración. Adoración a toda costa. Mientras que Dios busca adoración y quien le adore, mientras que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad,
Satanás no busca adoradores, Satanás busca adoración a toda costa. Si es drogados, si es engañados, si son con sus ojos vendados, pues lo único que Satanás busca es adoración a cualquier costa, mientras que Dios busca adoradores. Por eso a Dios le interesan, a Jesús le interesa a usted y yo como persona. A Satanás no le interesan las personas, él simplemente quiere ser adorado. Entonces, por eso entendemos que Jesús es un hombre y es un Dios poderoso y verdadero y el único Dios. Jesús es el único Dios que se puso los zapatos de siervo, que entiende las necesidades tuyas y mías. ¿Por qué? Porque Él se hizo siervo. ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en las Escrituras. Satanás no le interesan las personas porque él nunca quiso ser siervo. Satanás se exaltó y lo dice en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mire lo que dice la Escritura. Esos dos pasajes, tanto el de Isaías 14 como el de Filipenses 2, son dos pasajes que son totalmente paralelos. Hacer un paralelo de estos pasajes es maravilloso porque nos permite entender la belleza, la calidad de Dios que tenemos, pero también nos permite entender lo afortunados y bendecidos que hemos sido cuando Jesús nos rescató de las garras del enemigo. Mire que la Biblia cuando habla de Satanás o del lucero de la mañana o de Lucifer, mire cómo dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire dónde quiso llegar Satanás, pero mire dónde dice la Biblia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás se exaltó, quiso estar más arriba que Dios, quiso ocupar el trono de Dios y ¿dónde terminó? Terminó derribado hasta el Seol. Satanás no venía por la tercera parte de los ángeles. Cuando el diablo intentó derrocar a Dios en el cielo, solamente él pudo arrastrar la tercera parte de los ángeles. El objetivo de Satanás no era la tercera parte de los ángeles. El objetivo de Satanás era el trono de Dios. La tercera parte de los ángeles, digamos así, era el premio de consolación. Pero el diablo no iba por la tercera parte de los ángeles, él iba por el trono. Por eso a Satanás no le gusta mucho el Padre Nuestro. A Satanás odia el Padre Nuestro, odia esta oración, porque esta es una oración que le recuerda muy bien su intento fallido en el cielo. Cuando la Biblia dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. El solo hecho de que el diablo escucha, Padre Nuestro que estás en los cielos, quiere decir que no logró derribar a Dios, no logró quedarse con su trono, porque el Padre Nuestro reza y le recuerda una y otra vez, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa parte del Padre Nuestro le recuerda al diablo su intento fallido, porque está diciendo, y hágase en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo, y en el cielo gobierna Dios, y en la tierra, aun aunque el mundo esté en oscuridad, aún en la tierra seguirá gobernando Dios y cumpliendo su propósito. Cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, amados, Satanás se exaltó, él mismo se exaltó, pero terminó en el Seol y terminará en lo más profundo del abismo. Allí va a terminar. Mientras que Jesús, dice Filipenses 2 del 5 al 7, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí viene la otra parte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire que esos dos pasajes son bien paralelos. En la primera parte de Isaías dice que Satanás quiso subir y hacer su trono más alto que el de Dios, pero va a terminar derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quiso subir, pero va a terminar en lo más profundo. Mientras que Dios, estando en lo más alto, mientras que Jesús, estando en el lugar más alto, se humilló y vino y se hizo siervo y hombre y siervo, y siendo siervo, dice la Biblia que Dios le exaltó hasta lo sumo. Se cumple lo que dicen las escrituras, amados. Se cumple lo que dice las escrituras, que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Satanás se exaltó y terminó humillado. Jesús se humilló y terminó exaltado. Jesús es ese ejemplo del líder que se pone los zapatos de las personas que están a su lado, de sus discípulos, para entender sus necesidades. Siempre que alguien está pasando por un momento difícil, siempre que alguien está pasando por una crisis, o cuando voy a un velorio, o cuando voy a visitar a alguien a una clínica enfermo, o cuando alguien está pasando por un problema matrimonial, me cuesta mucho poderle decir a esa persona, lo siento mucho, yo te entiendo. Es tan difícil poder decir, yo te entiendo, porque cada dolor es tan distinto, cada dolor es tan distinto, cada persona que muere, así a ti se te haya muerto tu papá, así a ti se te haya muerto tu mamá también. Es tan difícil poderle decir a la otra persona, yo te entiendo, porque es tan difícil haber recorrido exactamente el mismo camino, el mismo nivel de dolor, las mismas circunstancias. Por eso me gusta lo que dice la Biblia en Corintios, que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Me gusta mucho ese pasaje porque cuando la Biblia dice que Dios es Dios de misericordia o Padre de misericordia y Dios de toda consolación, lo que la Biblia me está también queriendo decir a mí, y permítame un poco de locura decirle lo que yo creo. Yo creo que cuando la Biblia dice que Dios es Dios de toda consolación, quiere decir de toda consolación. ¿Qué significa de toda consolación? De toda consolación significa que Dios tiene un tipo de consolación para todo tipo de dolor. Nuestro Dios es el único Dios que te puede comprender a ti y te entiende a ti. Jesús es el único que puede comprender el dolor de cada uno de nosotros porque Él se puso el zapato de siervo. Y como se puso los zapatos de siervo, Él es buen Señor porque nos puede entender. Me gusta, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, una consolación es la consolación del que se le muere su padre, otra consolación es la consolación del que se le muere su madre, otra consolación es el que se le muere sus hijos, otra consolación es el que se le muere su esposo, otro tipo de consolación es el que se le muere su esposa, o un tipo de consolación es el que se le muere su padre, pero no es el mismo tipo de consolación si a ti se te murió tu padre a una edad temprana, pero a otro se le murió su padre, pero a una edad ya en la vejez. Pero es otro tipo de consolación si se le murió de un accidente, pero es otro tipo de consolación si lo mataron, pero es otro tipo de consolación si murió de viejo, pero es otro tipo de consolación si te lo tuviste cerca, pero es otro tipo de consolación si murió estando lejos, pero es un tipo de consolación si murió al lado tuyo abrazándolo, pero es otro tipo de consolación si murió de pronto tú estando enojado con él. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por eso es tan difícil poderle decir a alguien, mira, yo te entiendo, porque cada dolor tiene un grado de consolación distinto y solo Jesús es el Dios de toda consolación. Por eso Jesús
es aquel líder que se pone los zapatos de sus discípulos, se pone en sus necesidades y le puede entender. Solo Jesús entiende tu dolor, solo Jesús entiende tu necesidad, solo Jesús entiende tu crisis. No quiero entrar a ahondar en muchas cosas, simplemente quiero poderte decir algunas cosas en las que yo creo que Jesús se expuso. Estando aquí en la tierra, yo creo que Jesús se expuso a algunas situaciones simplemente porque Él vino como hombre y se hizo hombre y vino en carne. Jesús no vino en el espíritu, Jesús vino en carne y como por estar en un cuerpo como el nuestro, Jesús se expuso a muchas cosas. El listado que te voy a mencionar ahorita posiblemente es un muy pequeño listado de lo a que Jesús se expuso. Simplemente por esa razón, Él te puede entender a ti y a mí a la perfección. Por eso podemos venir a Él confiados. Podemos venir a Él aún llorando. Podemos venir a Él aún en pecado, pidiéndole misericordia. Aunque Él no pecó, Él entiende tu dolor y entiende tu arrepentimiento. Yo siempre he creído, permítame, yo le expongo lo que yo creo, por qué la Biblia llama a David el hombre conforme al corazón de Dios. Yo siempre he creído esto. Un hombre conforme al corazón de Dios que planea un asesinato como el que él planeó para quedarse con la esposa de aquel hombre. Un hombre que planeó este tipo de asesinatos, un hombre que cayó en adulterio. ¿Puede un hombre de estos ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Yo siempre he creído que David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecó, sino por la manera de arrepentirse. Creo que el Salmo 90 y el Salmo 51, y si no estoy mal, el Salmo 32, son de los salmos que mundialmente las naciones han usado para arrepentirse. Y sabe una cosa, yo creo que David no fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios porque no hicieran lo malo. Simplemente que David cuando se arrepentía de tal manera por mi culpa, he pecado delante de ti, en pecado me concibió mi madre, si mis pecados fueran como la grana, lávalos, límpialos. La manera de arrepentirse de Jesús, la manera de arrepentirse, perdón, de David, era una manera tal que reflejaba un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando David se arrepentía, Dios escuchaba su arrepentimiento y Dios le perdonaba porque se arrepentía de tal manera, se arrepentía con tal corazón que fue por esa causa, creo yo, por la cual David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios te entiende. Dios no acepta tu pecado, Dios no acepta mi pecado, pero Dios está allí para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Yo creo que en la vida de Jesús, Él se expuso a tantos momentos difíciles simplemente porque también quería entenderte y conocerte a ti y a mí. Por eso Jesús es ese buen líder que se pone los zapatos de sus discípulos para conocer sus necesidades. Aquí un pequeño listado. Jesús se expuso a la tentación. Mateo 4, del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Me gusta mucho cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un motivo específico, el ser tentado por el diablo. ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo somos tentados, cuando usted y yo el enemigo viene y nos tienta, cuando usted y yo el tentador viene y nos tienta, Jesús estuvo en esa misma posición. Por eso la Biblia nos manda en Efesios vestirnos de Jesucristo para aguantar y cuando haya venido el día malo podamos estar firmes. ¿Sabe una cosa? Porque aunque Jesús no cayó en pecado,
Jesús sí fue tentado y como fue tentado, él conoce la necesidad de fortaleza que tú y yo necesitamos cuando somos tentados. Aunque Jesús fue tentado, pero no cayó en pecado, él sabe muy bien en qué situación estamos nosotros cuando somos tentados. Por eso él desea fortalecernos, él desea que estemos de su mano. Por eso dice la escritura, cuando nosotros la leemos, dice la escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque sabe muy bien Jesús que apartado de él nada podemos hacer y que somos presa fácil del enemigo. Entonces, cuando nosotros somos tentados, Jesús estuvo en esa misma posición. Jesús entiende, Jesús conoce. Por eso, juntamente con la tentación, también Él da la salida. Cuando el enemigo quiere venir a tentar y nuestra carne se alborota, Él da la salida y el Espíritu nos ayuda aún en nuestra debilidad. También nos encontramos, Jesús se expuso al dolor. Juan 11, 33, 36. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Refiriéndose a Marta y a María con la muerte de Lázaro. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús, dice la Biblia, lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Muchos han estudiado este pasaje y muchos exponen este pasaje diciendo que Jesús lloró simplemente porque lloraba por la incredulidad de Marta y de María. ¿Sabe una cosa? Yo este pasaje lo he estudiado por muchos años, queriendo encontrar algo que me diga por qué razón Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y sabe una cosa, la única razón que yo encuentro por la cual Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro es porque le dolió la muerte de Lázaro. La muerte de su amigo Lázaro le dolió. Qué tremendo. Le iba a resucitar. Le iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró? Dios, creo yo que Dios, cuando nos creó a nosotros, la palabra muerte no estaba en su mente y en su corazón. Cuando hablamos de la muerte, Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, creó a un hombre integral. Pero cuando una persona muere, es una fragmentación total, porque el alma va a un lugar, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo va a la tierra. Definitivamente siempre he visto la muerte como una fragmentación de algo que Dios había creado para que permaneciera junto. Entonces, cuando alguien muere, dice la Biblia que el espíritu inmediatamente vuelve a Dios. El cuerpo va a la tierra, polvo eres, polvo te convertirás. Y el alma va a un lugar de acuerdo a lo que dice la escritura, a esperar la resurrección de los muertos. Entonces, creo que Dios cuando creó al hombre no estaba pensando en esta fragmentación y a Dios todavía le duele la muerte de los seres humanos y más de sus hijos, porque es una fragmentación, era algo que no estaba planeado. Él es Dios. Jesús sabía muy bien que iba a resucitar a Lázaro, pero Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Sabe una cosa? Cuando usted llora y cuando usted y yo lloramos, Jesús entiende el dolor. Cuando usted y yo vamos a un funeral y lloramos y si es de un ser querido, Jesús entiende ese dolor. Yo a veces he escuchado a algunos hermanos decir, pero no hay razón por qué llorar en un funeral. Amados, podemos llorar con los que lloran. La Biblia dice, llorad con los que lloran. Nosotros podemos llorar con los que lloran. Podemos estar tristes por la partida de una persona. Yo lloré en la muerte de mi padre hace 9 años. Yo lloré en la muerte de mi madre hace 5 años. Yo puedo llorar. Usted puede llorar también cuando alguien se va, cuando se le va un ser querido, cuando se va de viaje. Hace 3 meses, el sábado cumplimos 3 meses de haber llegado acá a Estados Unidos con mi familia. Nosotros dejamos aquel 3 de marzo, nosotros dejamos a muchas personas llorando. En el aeropuerto llegaron muchas personas a llorar. Y mientras nosotros estábamos entrando ya a la parte de migración, volteamos a mirar hacia atrás y dejamos una comunidad llorando por nosotros,
Jesús entiende eso, porque Jesús se expuso al dolor también. Y cuando usted y yo lloramos, Él entiende, porque Jesús es el líder que se pone el zapato de sus discípulos para poderlos entender. Satanás no entiende de eso. El diablo no entiende de eso. Jesús sí entiende. Si tú lloras porque extrañas a alguien, si tú lloras porque alguien murió, porque alguien se fue, Jesús entiende eso muy bien. Jesús se expuso a la sed, a la necesidad, al hambre. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya toda estaba consumado, dijo, para que se cumpla la escritura, yo tengo sed. Es más, no solamente aquí Jesús dijo, yo tengo sed, sino que la Biblia también dice que Jesús estaba cansado cuando se sentó en el pozo de Jacob allá y esperó a la samaritana. Literalmente la Biblia dice que Jesús estaba cansado. Y cuando le pidió a la samaritana, dame de beber, no solamente estaba haciendo una parodia para hablar con la samaritana, es que la Biblia dice que Jesús estaba cansado. Pero sabía muy bien también que allí se iba a encontrar con la samaritana, porque versículos antes dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Me era necesario pasar por Samaria, pero también estaba cansado, pero también buscó agua, pero en la cruz también tenía sed. Muchas personas en el momento cuando escucharon que Jesús tenía sed, entendieron la humanidad de Jesús. Es más, cuando usted y yo estudiamos la palabra tengo sed, lo que está mostrando en la cruz del Calvario es que es su humanidad, es su humanidad. Muchas personas en ese momento, habían muchas religiones en el momento en que Juan escribió este evangelio, y había muchas personas que estaban diciendo, no, Jesús no tuvo sed porque Jesús no vino en espíritu, no vino en carne, sino en espíritu. Jesús no hizo una parodia cuando dijo tengo sed. Así tampoco hizo una parodia cuando dijo que estaba cansado y que llegó al pozo de Jacob. Cuando tú tienes sed, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes necesidades en tu cuerpo, ¿sabes una cosa? Jesús te entiende, porque Jesús se expuso a eso. Por eso, Él da pan al necesitado. En esos días en la iglesia hemos visto la provisión de Dios. En estos días hemos llegado a las bodegas en la iglesia y hemos encontrado esa bodega totalmente limpia, totalmente limpia. Si no estoy mal, el viernes, el viernes para hacer los 800 mercados que se repartieron el día de la familia, me acuerdo que el viernes llegamos en la mañana y estaba esa bodega limpia, estaban las neveras totalmente limpias, pero en la tarde ya habían 800 mercados hechos. Definitivamente el amor de Dios por el hambriento, el amor de Dios por el sediento, el amor de Dios por el necesitado. Hoy en el día estuvimos viendo cómo Dios mandaba provisión, y hoy si usted va a esa bodega, mañana que vayamos a repartir la comida, hay pan, hay comida de una manera impresionante, pero la semana pasada vimos esa bodega totalmente limpia. Pero Dios es misericordioso para con el hambriento, para con el necesitado. El sábado, ayer domingo, en el Día de la Familia, se pudieron repartir muchos mercados, porque aunque las bodegas estaban limpias, la provisión llegó de una manera sobrenatural. Dios respaldando la provisión al que tiene necesidad, al que tiene hambre. Entonces, cuando hay necesidad, cuando hay hambre, cuando hay sed, Dios entiende esa necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lloró, Él entiende tu dolor. Porque Jesús también fue tentado, Él te entiende cuando tú has sido tentado. Porque Jesús tuvo hambre y tuvo sed. Él te entiende cuando en tu nevera está vacía. Cuando tu nevera está vacía, Él entiende completamente eso. Jesús se expuso al cansancio. Vino en carne. Como vino en carne, Él se expuso al cansancio. Él te entiende cuando tú estás cansado, y este es el pasaje del cual yo te estaba hablando. Juan 4, del 4 al 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob
dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mucho calor, mucho calor. Cuando tú llegas cansado a casa, cuando tú llegas agotado, cuando tú llegas molido, cuando tú llegas estresado, ¿sabes una cosa? Jesús entiende tu cansancio. Jesús entiende cuando te duelen tus pies. Jesús entiende cuando te duele la espalda. Jesús entiende cuando tus ojos están agotados. Jesús entiende cuando tus manos están cansadas, porque Jesús mismo se cansó en el camino. Jesús mismo se agotó. Qué maravilloso es Jesús. Jesús se expuso a la traición. Cuando tú eres traicionado, no busques venganza, no odies a la persona que te traicionó. ¿Sabes una cosa? Jesús entiende cuando tú eres traicionado, porque él mismo fue traicionado. Mateo 26, 20, 21. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pedro le negó, Judas le vendió. Cuando tú eres traicionado por la gente que está a tu alrededor, no te rayes la cabeza, no te llenes de ira, no te llenes de odio por esa persona. Jesús entiende esa traición, lleva esa traición a Jesús, llévala, porque él mismo fue traicionado. Sin embargo, en su corazón no hubo odio y no hubo amargura. Jesús se expuso al abandono. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús mismo en la cruz, el hombre de la comunión perfecta, en el único lugar que esa comunión se dañó fue en la cruz del Calvario, pero ni siquiera por su pecado, sino por nuestro pecado. Jesús entiende muy bien el concepto de abandono cuando tú eres abandonado, porque sus discípulos le abandonaron en el momento más difícil, porque aún sus hermanos no creían en él y porque aún el Padre, por causa de nuestro pecado, para que viniese juicio sobre Jesús y para que sobre él viniese el castigo por nuestra maldición, él mismo fue abandonado. Él entiende cuando tú eres abandonado. No corras al licor, no corras a las drogas, no corras a la prostitución cuando eres abandonado. Lleva ese abandono a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él entiende la soledad, Él entiende la tristeza. Porque en la cruz no se crucifican de a dos ni de a tres. Así como se entra al cielo por la puerta angosta, porque es tan angosta que ni siquiera uno entra por matrimonio, sino de a unito solo. También la cruz es una cruz para cada uno. Cada uno es crucificado en la cruz de a unito. Si alguien experimenta soledades en la cruz, pues Jesús te entiende cuando te sientes solo y cuando te sientes abandonado, porque él mismo se expuso a esto. Jesús se expuso a la muerte de su padre. ¿Sabe una cosa? Eh, la última vez que se menciona de José, su padre, eh, fue cuando él se perdió a los 12 años. Parece ser que cuando Jesús empieza su ministerio público, ya no estaba José, ya José había muerto, porque en las bodas de Caná no se habla de José, sino solamente de María. Es más, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ya José no estaba allí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dice a Juan, madre, he a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesús le confía a Juan el cuidado de María. O sea que la última vez que se menciona de José es a los 12 años. Y cuando Jesús aparece en la boda de Caná, ya no estaba José. Y cuando Jesús va a morir en la cruz, luego para resucitar, ya José no estaba encargado de María, por eso se la entrega a Juan. Pero José sí tuvo tiempo para enseñarle posiblemente a Jesús la carpintería. O sea que años después, posiblemente en época del inicio de su juventud, José muere y Jesús tiene que tener la responsabilidad de encargarse de María. Esto es maravilloso.
O sea, que Jesús se expuso a la muerte de su padre. Si a ti se te ha muerto tu padre, Jesús supo que era que José muriera. Ahora, qué tremendo. José muere y Jesús no le resucita. Jesús muere, José muere y Jesús no le resucita, posiblemente porque no había empezado todavía su ministerio público, pero de seguro le tuvo que haber dolido la muerte de José. Pero él se puso al frente de su casa por ser el hermano mayor, el primogénito, tenía que estar al frente de su mamá, de sus hermanos. Si a ti se te ha muerto un ser querido, padre o madre, la Biblia dice que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Jesús se expuso a eso. O sea que tú puedes traer ese dolor a Jesús porque Él te entiende. Jesús se expuso a la ira. Juan 2 del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús se expuso a la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está airado, tenga cuidado. Enojarse o tener ira no es malo. Lo que es malo es lo que hacemos con la ira. Cuando usted siente que la ira, ¿sabe una cosa? Es mejor que corra. Es mejor que vaya a la presencia de Dios. Es mejor que se calme antes de hablar, antes de gritar. En ocasiones, lo que golpea tremendamente son la ira con la que tú hablas. Yo siempre he creído esto y lo enseño. Ten cuidado, no creas a las palabras de una persona que está herida, no creas a las palabras de una persona que está enojada y no creas a las palabras de una persona que está borracha, porque esas tres personas dicen cosas que no saben lo que dicen. Una persona que está con ira, una persona que está herida y una persona que está borracha, no le creas. Ah, pero pastor, por ahí dicen que los niños y los borrachos nunca mienten. No, amados. Un borracho no es que nunca mienta. Un borracho es que está desinhibido y no tiene la capacidad de mentir, no le pone filtro a las cosas, es un imprudente, es un borracho. O sea que ese cuentico de que el borracho siempre dice la verdad, eso no es la verdad. La verdad no es para herir, la verdad no es para golpear, amados. Muchos dicen es que si te dolió es porque es verdad. La verdad no hiere, amados, la verdad liberta. Entonces, lastimosamente, muchas personas en nombre de la verdad terminan hiriendo y golpeando a los demás, que porque la verdad duele. No, Jesús no dijo que la verdad dolía. Jesús enseñó y la Biblia enseña que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Enojarnos es algo de nuestra naturaleza humana, pero pecado no es enojarnos ni airarnos. Pecado es lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos con ira. Cuando usted tenga ira, corra a Jesús, corra a su presencia. Antes de responder con ira, antes de hablar con ira a su esposo, antes de hablar con ira a su esposa, vaya a la presencia de Dios. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. Pero muchas personas se quedan allí y con ira hablan y golpean a sus hijos y contestan a su esposo y contestan a su esposa y dejan y se portan de una manera grosera cuando tienen ira. Cuando tengas ira, corre a Jesús, cálmate allí antes de que te conviertas en ese monstruo verde, en ese hall que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando tienes ira, Jesús te entiende porque él también tuvo ira, pero la diferencia es que él no pecó, porque su celo era un celo santo, porque el celo de la casa de Jehová le consumía. Entonces, ten cuidado con la ira, corre a Jesús, él te entiende y él te puede ayudar. Jesús se expuso al interés. Cuando usted siente que a usted lo quieren por interés, no se preocupe, Jesús también se expuso a eso. Juan 6, 25, 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ah, es que a mí solo me quieren por interés en esa iglesia. A mí solo me quieren por interés mis hijos. Mi esposa solo me quiere por interés. Mis amigos solo me quieren por interés. Lleva ese interés a Jesús, porque él sabe muy bien. Jesús sabía que muchos lo seguían simplemente porque le habían visto multiplicar el pan y los peces y porque convertía el agua en vino. Entonces, si tú te sientes usado, si tú te sientes usado por alguien, lleva eso a Jesús. A Jesús también, él también se sintió usado. Lleva ese interés a Jesús. Él entiende muy bien cómo te sientes. Jesús se expuso al dolor, Juan 19, 17, 18. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Clavos en las manos, clavos en los pies, una corona de espinas, flagelado, 40 azotes menos uno. Jesús entiende tu dolor. Cuando a ti te duele algo, cuando te duele la cabeza, cuando hay migraña, Él quiere sanar. Y si por X o Y razón ese dolor persiste, Él entiende ese dolor, lleva ese dolor a Jesús, porque Él mismo fue clavado en un madero y le dolió, a Jesús le dolió. Los gnósticos decían que Jesús no tuvo sed en la cruz. Los gnósticos decían que toda la sed de Jesús, que todo el dolor en sus manos era una parodia. Por eso, cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, este de Jesús tuvo sed, se cree que era un mensaje directo para los gnósticos, porque los gnósticos decían que Jesús vino en espíritu, pero que él no había venido en carne. Pues déjeme decirle, Jesús vino en carne y la Biblia dice que el que diga que Jesús no vino en carne es un anatema. Claro que Jesús vino en carne. Claro que esos clavos horadando sus manos y sus pies le dolieron, le dolieron. Cuando a ti te duele algo, cuando tú te fracturas un bracito, una mano, un pie, cuando te duele la cabeza, cuando te duele un dedo, cuando te golpeas en el dedo pequeñito, cuando te levantas en las noches en la cama, no digas malas palabras. Ve a Jesús. Jesús entiende muy bien ese dolor. Él es el maestro. La Biblia dice que él fue un hombre experimentado en dolores, experimentado en dolores. Jesús entiende ese dolor. Puedes llevarlo a él. Ay, Jesús entiende la burla. Jesús se expuso a la burla porque de él mismo se burlaron. Juan 19, 1, 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con su manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Si de ti alguien se ha burlado, si de ti alguien se burla, se mofa de ti, no te vengas de esa persona, no la odies. Lleva esa burla a Jesús, porque Jesús entiende esa burla, porque de él se burlaron. Siendo el rey de reyes, el señor de los señores, teniendo su corona de rey, le pusieron una corona de espinas, un man, le abofeteaban y le decían, salve rey de los judíos. De él se burlaron. Cuando de ti se burle, no devuelvas mal por mal, ni corras a suicidarte, no corras a alcoholizarte. No busques cómo hacerle daño a esa persona. Lleva esa burla a Jesús porque de él se burlaron. Él te entiende. Él sabe muy bien que se siente. O sea que tú puedes ir a Jesús confiadamente porque él te entiende. Qué bueno saber que él es Jesús. Qué bueno saber que en él podemos estar nosotros totalmente confiados. Que si de ti se burlan, lleva esa burla a Jesús porque él entiende eso. Que si sientes dolor, lleva ese dolor a Jesús porque Él te entiende. Que si te sientes usado por los demás, lleva eso a Jesús. Él sabe cómo se siente porque de Él también hicieron lo mismo. Cuando estás enojado, lleva esa ira a Jesús. Él también se enojó. La diferencia es que Él no pecó. Si se te murió un ser querido, lleva ese dolor a Jesús. A Él se le murió también su papá siendo joven. Él te entiende. Si te sientes abandonado, te abandonaron, te dieron la espalda, lleva ese dolor a Jesús.
Él te entiende. Él también sabe lo que tú sufres y vives, porque Él también fue abandonado. Si has sido traicionado por tus mejores amigos, por las personas que tú amas, lleva esa traición a Jesús. No te vayas a vengar. Él entiende esa traición. Si estás cansado, agotado por un día difícil, lleva ese cansancio a Jesús, descansa y reposa en Él. Si tienes sed y tienes hambre, el mismo Dios que alimenta las aves y viste los lirios es el Dios tuyo, es nuestro Padre. Él entiende eso. Él dará provisión. Él es Dios fiel, Dios misericordioso. Si sientes dolor por la partida de alguien, por la muerte de alguien, lleva eso a Jesús. Él también sabe qué es llorar y sabe qué es llorar de tristeza también como tú y como yo. Si eres tentado, no caigas en tentación, lleva esa tentación a Jesús. Él también fue tentado y no cayó en pecado. Llévalo a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el buen líder que se pone en los zapatos de sus discípulos para entender sus necesidades. Pues nada, les amamos y le bendecimos. Él es Jesús. No hay otro como Él. ¿Vale? Bendiciones, bendiciones del Altísimo. Amén.